Musonius Rufus o Musonio Rufo fue uno de los cuatro grandes filósofos estoicos del Imperio Romano, junto con Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Reconocido como un gran maestro estoico, Musonio concebía la filosofía como nada más que la práctica de un comportamiento noble. Abogó por el compromiso de vivir para la virtud, no para el placer, ya que la virtud nos salva de los errores que arruinan la vida. Aunque la filosofía es más difícil de aprender que otras materias, es más importante porque corrige los errores del pensamiento que conducen a errores en la acción. También exigió hábitos personales, austeros, incluida la dieta más simple y prendas y calzados mínimos y económicos, para lograr una buena vida y robusta de acuerdo con los principios estoicos. Creía que la filosofía debía estudiarse no para cultivar la brillantez en los argumentos o una inteligencia excesiva, sino para desarrollar un buen carácter, una mente sana y un cuerpo fuerte y saludable. Musonio sostuvo que las mujeres debían recibir la misma educación filosófica que los hombres, ya que las virtudes son las mismas para ambos. Afirmó la ortodoxia estoica al enseñar que no hay que temer ni a la muerte, ni a las heridas, ni a los insultos, ni al dolor, ni a la pobreza, ni al exilio, ya que ninguno de ellos es un mal. Musonio nació antes del siglo 30 después de Cristo en Bolsino, una ciudad etrusca de Italia, como caballero romano en la clase de la aristocracia que ocupaba el segundo lugar después de los senadores. Era amigo de Rubelio Plauto, a quien el emperador Nerón veía como una amenaza. Cuando Nerón desterró a Rubelio alrededor del año 60, Musonio lo acompañó al exilio. Después de la muerte de Rubelio en el año 62, Musonio regresó a Roma, donde enseñó y practicó el estoicismo, lo que despertó las sospechas de Nerón. Al descubrir la gran conspiración contra Nerón dirigida por Calpurnio Pisón en el año 65, Nerón desterró a Musonio a la isla de Giaros en el mar Egeo. Regresó a Roma bajo el reinado de Galba en el año 68 y trató de defender la paz ante el ejército Flavio que se acercaba a Roma. En el año 70 después de Cristo, Musonio consiguió la condena del filósofo Publio Ignacio Celer, que había traicionado a Barea Sorano, amigo de Rubelio Plauto. Musonio fue exiliado una segunda vez por Vespasiano, pero regresó a Roma durante el reinado de Tito. Musonio era muy respetado y tuvo un número grande de seguidores durante su vida. Murió en el año 101 o 102 después de Cristo. Musonio no escribió nada, o bien lo que escribió se perdió porque no sobrevive ninguno de sus propios escritos. Las enseñanzas filosóficas sobreviven en forma de 32 apotegmas, o dichos concisos, y 21 discursos más largos, todos aparentemente preservados por otros y todos en griego, excepto el testimonio de Aulo Gelio en latín. Por esta razón, es probable que diera clases en griego. Musonio favorecía un estilo de instrucción directo y conciso. Enseñó que el profesor de filosofía no debía presentar muchos argumentos, sino más bien ofrecer unos pocos argumentos claros y prácticos orientados a su oyente y expresados en términos que se supiera que eran persuasivos para ese oyente. Musonio creía que la filosofía estoica era lo más útil. La filosofía nos convence de que ni la vida, ni la riqueza, ni el placer son un bien y que ni la muerte, ni la pobreza, ni el dolor son necesariamente un mal. Por lo tanto, estos últimos no deben temerse. La virtud es el único bien porque es la única que nos impide cometer errores en la vida. Además, parece que solo el filósofo estudiaba la virtud. La persona que afirma estar estudiando filosofía debe practicarla con más diligencia que la persona que estudia medicina o alguna otra habilidad. Porque la filosofía es más importante y más difícil de entender que cualquier otra actividad. Esto se debe a que las personas que estudian filosofía han sido corrompidas en sus almas con vicios y hábitos irreflexivos al aprender cosas contrarias a lo que aprenderían en la filosofía. Pero el filósofo no estudia la virtud solo como conocimiento teórico. Pero Musonio insiste en que la práctica es más importante que la teoría y que la práctica nos lleva a la acción con mayor eficacia que la teoría. Sostenía que, aunque todo el mundo
está naturalmente dispuesto a vivir sin errores y tiene la capacidad de ser virtuoso, no se puede esperar que alguien que no haya aprendido realmente la habilidad de vivir virtuosamente viva sin errores. Como tampoco se puede esperar que alguien que no sea médico, músico, erudito, capitán de un barco o atleta practique esas habilidades sin errores. En una de sus conferencias, Musonio relata el consejo que ofreció a un rey sirio que estaba de visita. Le dice que un rey debe proteger y ayudar a sus súbditos, por lo que un rey debe saber qué es bueno y qué es malo, útil o dañino, útil o inútil para las personas. Pero diagnosticar estas cosas es precisamente el trabajo del filósofo. Un rey también debe saber qué es la justicia y tomar decisiones justas. Un rey debe estudiar filosofía. Un rey debe poseer autocontrol, frugalidad, modestia, coraje, sabiduría, magnanimidad y la capacidad de prevalecer en la habla sobre los demás, la capacidad de soportar el dolor y debe estar libre de errores. La filosofía es el único arte que proporciona todas estas virtudes. Es señal de gratitud. El rey le ofreció todo lo que quisiera, a lo que Musonio le pidió únicamente que se adhiriera a los principios establecidos. Musonio sostenía que el ser humano está hecho de cuerpo y alma. Debemos entrenar a ambos, pero la segunda exige una mayor atención. Este método dual requiere acostumbrarse al frío, al calor, a la sed, al hambre, a la escasez de alimentos, a una cama dura, a abstenerse de placeres y a soportar los dolores. Este método fortalece el cuerpo, lo acostumbra al sufrimiento y lo hace apto para cualquier tarea. Creía que el alma se fortalece de manera similar, desarrollando coraje a través de soportar dificultades y haciéndola autocontrolada mediante la abstención de placeres. Musonio insistió en que el exilio, la pobreza, las heridas físicas y la muerte no son males y que un filósofo debe despreciar todas esas cosas. Un filósofo considera que ser golpeado, burlado o escupido no es injurioso ni vergonzoso y por eso nunca litigaría contra nadie que hace tales actos. Sostuvo que adquirimos todo lo bueno mediante el dolor. La persona que se niega a soportar el dolor prácticamente se condena a no ser merecedora de nada bueno. También criticó a los cocineros y chefs al tiempo que defendió la agricultura como una ocupación adecuada para un filósofo y que no era un obstáculo para aprender o enseñar lecciones esenciales. Pero vamos a ver por qué. Las enseñanzas de Musonio que se conservan destacan la importancia de las prácticas diarias. Por ejemplo, lo que comemos tiene consecuencias importantes. Creía que dominar los propios apetitos por la comida y la bebida es la base del autocontrol. Una virtud vital. Sostenía que el propósito de la comida es nutrir y fortalecer el cuerpo y sustentar la vida, no proporcionar placer. Digerir los alimentos no proporciona ningún placer, y el tiempo que pasamos digiriendo los alimentos supera con creces el tiempo que pasamos consumiéndolos. Es la digestión lo que nutre el cuerpo, no el consumo. Es por eso que concluía que los alimentos que comemos cumplen su propósito cuando los digerimos, no cuando los saboreamos. Una dieta adecuada, según Musonio, era la lacto-vegetariana. Estos alimentos son los más baratos y los más fáciles de conseguir. Frutas crudas de temporada, ciertas verduras crudas, leche, queso y panales de miel. Los cereales cocidos y alguna verdura cocida también son adecuados para los seres humanos, mientras que una dieta basada en la carne es demasiado cruda para los seres humanos y es adecuada para las bestias salvajes. Aquellos que comen cantidades relativamente grandes de carne le parecían torpes a Musonio. Él pensaba que somos peores que los animales brutos en los que se refiere a la comida, porque estamos obsesionados con embellecer la forma en que se presenta nuestra comida y nos preocupamos por lo que comemos y cómo lo preparamos simplemente para divertir a nuestros paladares. Además, demasiada comida rica daña el cuerpo. Por estas razones, Musonio pensaba que el placer gastronómico es sin duda el placer más difícil de combatir. En consecuencia, rechazó la comida y la cocina gourmet y las exquisiteces
como un hábito peligroso. Juzgó que la glotonería y la ansia de comer gourmet era lo más vergonzoso y una muestra de falta de moderación. De hecho, Musoni opinaba que quienes comen los alimentos más baratos pueden trabajar más, se fatigan menos por el trabajo, enferman menos a menudo, toleran mejor el frío, el calor y la falta de sueño y son más fuertes que quienes comen alimentos caros. Llegó a la conclusión de que las personas responsables prefieren lo que es fácil de obtener a lo que es difícil, lo que no implica problemas en lo que sí lo se implica y lo que está disponible a lo que no. Estas preferencias promueven el autocontrol y la bondad. Mientras Musonio defendía una filosofía igualmente austera sobre la ropa. El propósito de nuestra ropa y el calzado es estrictamente la protección contra los elementos. Aconsejaba que la ropa y los zapatos deben de ser modestos y económicos. No atraen la atención de los tontos. Uno debe vestirse para fortalecer y endurecer el cuerpo, no para abrigarse como con muchas capas para nunca experimentar frío y calor y hacer que el cuerpo sea blando y sensible. Musonio recomendaba vestirse para sentir algo de frío en el invierno y evitar la sombra en el verano. Si es posible, ir descalzo. Él creía que el propósito de las casas era protegernos de los elementos, mantener fuera el frío, el calor excesivo y el viento. Nuestras viviendas deben protegernos a nosotros y a nuestra comida como lo haría una cueva. El dinero debe gastarse tanto pública como privadamente en personas, no en edificios elaborados y decoración elegante. Camas o mesas de marfil, plata u oro, telas difíciles de conseguir, capas de oro, plata o mármol. Todos esos muebles son completamente innecesarios y vergonzosamente extravagantes. Los artículos que son caros de conseguir y adquirir, difíciles de usar, problemáticos de limpiar, difíciles de guardar o poco prácticos son inferiores cuando se comparan con artículos económicos, útiles y prácticos hechos de hierro fundido, cerámica o simplemente madera y similares. Las personas irreflexivas codician muebles caros que creen equivocadamente que son buenos y nobles. Dijo que preferiría estar enfermo que vivir en el lujo, porque la enfermedad solo daña el cuerpo, mientras que vivir en el lujo daña tanto al cuerpo como al alma. El lujo debilita y ablanda el cuerpo y vuelve indisciplinada y cobarde al alma. Musonio consideró que la vida lujosa fomenta la injusticia y la codicia sin adornos, por lo que debe evitarse por completo. Para los antiguos filósofos romanos, siguiendo a sus predecesores griegos, la barba era la insignia del filósofo. Musonio decía que el hombre debe cortarse el pelo de la cabeza como se podan las viñas, quitando solo lo inútil y molesto. La barba, por otra parte, no debe afeitarse, porque la naturaleza la proporciona para proteger el rostro del hombre. La barba es el emblema de la virilidad, el equivalente humano de la cresta del gallo y la melena del león. El pelo nunca debe recortarse para embellecer o complacer a nadie. El pelo no es más problemático para los hombres que las plumas para los pájaros. En consecuencia, afeitarse o recortarse meticulosamente la barba eran actos de emasculación. Musonio apoyó su creencia de que las mujeres debían recibir la misma educación filosófica que los hombres con los siguientes argumentos. En primer lugar, los dioses han dado a las mujeres el mismo poder de razonamiento que a los hombres. La razón considera si una acción es buena o mala, honorable o vergonzosa. En segundo lugar, las mujeres tienen los mismos sentidos que los hombres: vista, oído, olfato y el resto. En tercer lugar, los sexos comparten las mismas partes del cuerpo: cabeza, torso, brazo y piernas. En cuarto lugar, las mujeres tienen un deseo igual de virtud y una afinidad natural por ella. Las mujeres, no menos que los hombres, se complacen por naturaleza con las acciones nobles y justas y censuran los opuestos. Por eso, desde su punto de vista, es tan apropiado que las mujeres estudien filosofía y por lo tanto consideren cómo vivieron honorablemente, como lo es para los hombres. Además,
Una mujer debe ser capaz de administrar una propiedad, dar cuenta de las cosas que benefician y supervisar al personal de la casa. Una mujer también debe tener autocontrol, debe estar libre de impropiedades y debe ejercer autocontrol sobre otros placeres. No debe ser esclava de los deseos, ni pendenciera, ni extravagante, ni vanidosa. Mosonio creía que una mujer con autocontrol controla su ira, no se deja vencer por el dolor y es más fuerte que todas las emociones. Pero estos son los rasgos del carácter de una persona hermosa, ya sea hombre o mujer. Decía que una mujer que estudia filosofía sería justa, una compañera intachable en la vida, una buena compañera de trabajo con ideas afines, una cuidadosa guardiana de su marido y sus hijos y completamente libre del amor al lucro y la avaricia. Consideraría peor hacer el mal que ser agraviada y peor tomar más que lo que se le corresponde que sufrir una pérdida. Nadie sería más justa que ella. Además, una mujer filósofa amaría a sus hijos más que a su propia vida. No dudarían luchar para proteger a sus hijos más que los que una gallina lucha con depredadores mucho más grandes que ella para proteger a sus pollitos. Consideraba apropiado que una mujer culta fuera más valiente que una mujer sin educación y que una mujer formada en filosofía fuera más valiente que una sin formación en filosofía. Observó que las tribus de las Amazonas conquistó a muchos pueblos con armas, demostrando así que las mujeres son plenamente capaces de participar con valentía en conflictos armados. Pensó que era apropiado que la mujer filósofa no se sometiera a nada vergonzoso por miedo a la muerte y el dolor. Tampoco es apropiado que se incline ante nadie, ya sea de buena cuna, poderoso, rico o incluso un tirano. Este caballero romano pensaba que la mujer filósofa sostenía las mismas creencias que el hombre estoico. Piensa noblemente, no juzga la muerte como un mal ni la vida como un bien. No se acobarda ante el dolor ni busca la ausencia del dolor por encima de todo lo demás. Musonio pensó que era probable que este tipo de mujer fuera automotivada y perseverante. Amamantara a sus hijos, sirviera a su marido con sus propias manos y realizara tareas que algunos consideran apropiadas para esclavos. Por ello, Musonio consideraba que una mujer así sería una gran ventaja para su marido, una fuente de honor para su familia y un buen ejemplo para las mujeres que la conocían. Creía que los hijos y las hijas debían recibir la misma educación, ya que quienes adiestran caballos y perros adiestran a los hombres y a las mujeres de la misma manera. Rechazaba la idea de que existe un tipo de virtud para los hombres y otro para las mujeres. Las mujeres y los hombres tenían unas mismas virtudes y por tanto debían recibir la misma educación en filosofía. En cambio, en lo que se refiere a determinadas tareas, Musonio era menos igualitario. Creía que la naturaleza de los hombres es más fuerte y la de las mujeres más débil, por lo que se debían asignar las tareas más adecuadas a cada naturaleza en consecuencia. En general, los hombres se les debían asignar las tareas más pesadas, por ejemplo, el ejercicio y los trabajos que requieren de estar al aire libre, y a las mujeres las tareas más ligeras y estar en el interior. En ocasiones, circunstancias especiales como un problema de salud justifican que los hombres asuman algunas de las tareas más ligeras que parecen más adecuadas para las mujeres, y que las mujeres, a su vez, asuman algunas de las más difíciles que parecen más adecuadas para los hombres. Por lo tanto, no hay tareas reservadas exclusivamente a ninguno de los dos sexos. Tanto los niños como las niñas deben recibir la misma educación sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es útil y lo que es perjudicial. La vergüenza hacia todo lo vil debe involucrarse en ambos sexos desde la infancia. La filosofía de la educación de Musonio dicta que tanto los hombres como las mujeres deben estar acostumbrados a soportar el trabajo duro, y a no temer a la muerte ni a desanimarse ante cualquier desgracia. Sostenía que en el matrimonio debe haber compañerismo y cuidado mutuo entre marido y mujer, ya que su fin principal es vivir juntos y tener hijos. Los cónyuges deben considerar todas las cosas como posesiones comunes y nada como privado, ni siquiera el propio cuerpo.
Pero como la procreación puede resultar de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el nacimiento de un hijo no puede ser el único motivo del matrimonio. Musonio pensaba que cuando cada cónyuge compite por superar al otro en la prestación de cuidados completos, la asociación es hermosa y admirable. Pero cuando un cónyuge considera solo sus propios intereses y descuida las necesidades y preocupaciones del otro, su unión se destruye y en su matrimonio no puede evitar ir mal. Una pareja así o bien se separa o su relación se vuelve peor que la soledad. Aconsejaba a quienes planeaban casarse que no se preocuparan por encontrar parejas de familias nobles o ricas o de cuerpos hermosos. Ni la riqueza, ni la belleza, ni el nacimiento noble promueven el sentido de asociación o armonía, ni facilitan la procreación. Consideraba que los cuerpos sanos de forma normal y capaces de funcionar por sí mismos, y las almas naturalmente dispuestas al autocontrol, la justicia y la virtud eran los más aptos para el matrimonio. Sostenía que el matrimonio es evidentemente conforme a la naturaleza. Rechazó la objeción de que estar casado impedía el estudio de la filosofía. Citó a Pitágoras, Sócrates y Crates como ejemplos de hombres casados que eran buenos filósofos. Pensar que cada uno debe ocuparse solo de sus propios asuntos es pensar que un ser humano no es diferente de un lobo o cualquier otra bestia salvaje cuya naturaleza es vivir por la fuerza y la codicia. Los animales salvajes no escatiman nada que puedan devorar. No tienen compañeros, nunca trabajan juntos y no tienen parte en nada justo. Supuso que la naturaleza humana es muy parecida a la de las abejas, que son incapaces de vivir solas y mueren cuando están aisladas. Las abejas trabajan y actúan juntas. Las personas malvadas son injustas y salvajes y no se preocupan por un vecino en problemas. Las personas virtuosas son buenas, justas y amables y muestran amor a sus semejantes y preocupación por sus vecinos. El matrimonio es la forma en que una persona crea una familia para proporcionar el bienestar de la ciudad. En este caso, la sociedad. Consideró que quien priva a las personas del matrimonio destruye la familia, la ciudad y toda la raza humana. Razonó que se debe a que los humanos dejarían de existir si no hubiera procreación y no habría procreación justa y legal sin matrimonio. Concluyó que el matrimonio es importante y serio porque lo gobiernan grandes dioses, los Hera, Eros y Afrodita. Era de la opinión que cuanto mayor sea la familia, es mejor. Pensaba que tener muchos hijos es beneficioso y provechoso para las ciudades, mientras que tener pocos o ninguno es perjudicial. En consecuencia, elogió a los sabios legisladores que prohibían a las mujeres aceptar no tener hijos y evitar la concepción, que promulgaban castigos para que las mujeres, aquellas que provocaban abortos, que castigaban a las parejas casadas que no tenían hijos y que honraban a las parejas casadas con muchos hijos. Razonó que, así como el hombre con muchos amigos es más poderoso que el hombre sin amigos, el padre con muchos hijos es mucho más poderoso que el hombre que tiene pocos o ninguno. Estaba impresionado por el espectáculo de un esposo o una esposa con sus muchos hijos. Creía que ninguna posesión para los dioses ni ningún ritual sagrado es tan hermoso de contemplar o tan digno de ser presenciado como un coro de muchos niños guiando a sus padres por la ciudad. Reprendió a quienes ofrecían la pobreza como excusa para no criar muchos hijos. Musonio se indignaba porque los ricos o adinerados se negaban a criar a los hijos que nacían más tarde para que los nacidos antes pudieran estar en mejor situación. Creía que era un acto impío privar a los nacidos antes de sus hermanos para aumentar su herencia. Pensaba que era mucho mejor tener muchos hermanos que tener muchas posesiones. Las posesiones invitan a las conspiraciones de los vecinos. Las posesiones necesitan protección. Los hermanos son solo mayores protectores de uno. Opinaba que el hombre que disfruta de la bendición de muchos hermanos leales es más digno de emulación.
y el más amado por los dioses. Cuando se le preguntó si debía obedecer a los padres en todos los asuntos, Musonio respondió lo siguiente: si un padre, que no era médico ni sabía de salud y enfermedad, ordenaba a su hijo enfermo que tomara algo que creía que le ayudaría, pero que de hecho sería útil o incluso perjudicial, y el hijo enfermo, sabiendo esto, no cumplía la orden de su padre, el hijo no estaría actuando de manera desobediente. De la misma manera, si el padre estaba enfermo y pedía vino o alimentos inadecuados que empeorarían su enfermedad, si los hijos consumía y el hijo, sabiendo que no era así, se negaba a dárselos a su padre enfermo, el hijo no estaría actuando de manera desobediente. Aún menos desobediente es el hijo que se niega a robar o malversar el dinero que se le confía cuando su padre codicioso se lo ordena. La lección de negarse a hacer lo que uno no debe hacer merece elogios, no censuras. La persona desobediente desobedece órdenes que son correctas, honorables y beneficiosas y actúa vergonzosamente al hacerlo. Pero negarse a obedecer una orden vergonzosa y censurable de un padre es justo e irreprochable. La persona obediente obedece solo el consejo bueno y apropiado de sus padres y obedece todos esos consejos. La ley de Zeus nos ordena ser buenos y ser bueno es lo mismo que ser filósofo, enseñaba Musonio. Musonio argumentaba que lo mejor que se puede tener a la mano durante la vejez es vivir de acuerdo con la naturaleza, el objetivo definitivo de la vida según los estoicos. La naturaleza humana se puede entender mejor comparándola con la naturaleza de otros animales. Los caballos, los perros y las vacas son todos inferiores a los seres humanos. No consideramos que un caballo alcance su potencial simplemente comiendo, bebiendo, apareándose y sin hacer ninguna de las cosas adecuadas para un caballo. Tampoco consideraremos que un perro alcance su potencial si simplemente se entrega a todo tipo de placeres sin haber y sin hacer ninguna de las cosas para las que se cree que son buenos los perros. Ningún otro animal alcanzaría su potencial si se saturara de placeres, pero no funcionara de una manera apropiada para su especie. Ningún animal viene a la existencia para el placer. La naturaleza de cada animal determina la virtud que lo caracteriza. Nada vive de acuerdo con la naturaleza, excepto lo que se demuestra con su virtud, a través de las acciones que realiza de acuerdo con su propia naturaleza. La naturaleza de los seres humanos es vivir para la virtud. No llegamos a existir para el placer. Quien vive para la virtud merece elogios. Puede pensar bien de sí mismo, tener esperanza, valor, alegría y plenitud. El ser humano es la única criatura sobre la tierra que es imagen de lo divino, puesto que tenemos las mismas virtudes que los dioses. No podemos imaginar virtudes mejores que la inteligencia, la justicia, el coraje y el autocontrol. Un dios tiene estas virtudes. Es más fuerte que el placer, la codicia, el deseo, la envidia y los celos. Un dios es magnánimo y a la misma vez benefactor y amante de los seres humanos. En consecuencia, un ser humano es una copia de un dios. Un ser humano debe ser considerado como un dios cuando actúa de acuerdo con la naturaleza. La vida de un hombre bueno es la mejor vida y la muerte es su fin. La riqueza no es una defensa contra la vejez porque permite disfrutar de la comida, la bebida, el sexo y otros placeres, pero nunca proporciona satisfacción a una persona rica ni ahuyenta su dolor. El hombre bueno vive sin remordimientos y de acuerdo con la naturaleza, aceptando la muerte sin miedo y con valentía en su vejez, viviendo feliz y honorablemente hasta el final. Parece que Musonio actuó como consejero de sus amigos, los mártires estoicos Rubelio Plauto, Barea Sorano y Trasea. El yerno de Musonio, Artemidoro, fue considerado por Plinio el más grande de los filósofos de su época, y el propio Plinio profesó admiración por Musonio. Entre los discípulos y seguidores de Musonio se encuentra Fundano, Éufrates de Tiro,
Timócrates, el maestro de Marco Cornelio Fronto, y el orador de lengua de oro Dion. Su mayor alumno fue Epicteto, que lo menciona varias veces en los discursos de Epicteto, escritos por Arriano, alumno de Epicteto. La filosofía de Epicteto estuvo profundamente influida por Musonio. Después de su muerte, Musonio fue admirado por filósofos y teólogos por igual. El estoico Hierocles y el apologista cristiano Clemente de Alejandría estuvieron fuertemente influidos por Musonio. El emperador romano Juliano, el apóstata, dijo que Musonio se hizo famoso porque soportó sus sufrimientos con coraje y soportó con firmeza la crueldad de los tiranos. Dion de Prusa juzgó que Musonio gozaba de una reputación mayor que la de cualquier otro hombre que había alcanzado durante generaciones y que era el hombre que desde los tiempos de los antiguos había vivido más en conformidad con la razón. El sofista griego Filóstrato declaró que Musonio era insuperable en capacidad filosófica.